Ahora sí. Ya, como esta semana, o sea, bueno, la semana pasada, al final lo que vieron fue el tema de paralelismo a nivel de instrucción, y eso es lo que vamos a como repasar un poco esta ayudantía. La idea es que igual hagamos como un mini repaso, o sea, que no sé si es tan mini porque igual es harta como materia, y cuesta harto entenderla, y de ahí veamos como un par de ejercicios como para que vean esto un poco más aplicado y les sirva también un poco para la tarea, ¿ya? Párenme cualquier cosa que tenga preguntas, igual voy haciendo como pausas para ver si es que hay preguntas por el chat, ¿ya? Em, ya, entonces, como les dije, como vamos a partir con un repaso del computador básico con pipeline. Este repaso, en verdad, al final vamos a repasar un poco los cambios que se le hacen al computador, las etapas que incluye este pipeline aplicado a este computador, y vamos a ver cuál es el hardware que se le agrega para que se pueda soportar este paralelismo de instrucciones, ¿ya? Y después vamos a hablar de los hazards, que al final es como la parte más complicada de esta materia un poco, que es como darse cuenta que el mundo no es perfecto y que de repente va a pasar que por querer como optimizar vamos a encontrarnos con problemas, ¿ya? Vamos a ver un par de tipos que existen, unos ejemplos, y vamos a ver también como qué hardware se agrega para que al final se puedan solucionar ciertos problemas, ¿ya? Ya, a lo mejor está con mucho zoom esto, pero la idea es que, ahí sí. Este es como el diagrama al final que ustedes supongo que ya están bastante familiarizados, como las distintas partes del computador básico, y si se dan cuenta como vamos a tener que simplificarlo un poco para poder hacer como la magia de paralelizar instrucciones y no como que solamente hacerlo secuencial, o sea, va a seguir siendo secuencial, pero vamos a poder hacer que ciertos componentes trabajen al mismo tiempo que otros, como para de alguna manera no ser que en un ciclo del reloj yo solamente esté ocupando cierta componente para cierta instrucción, sino que dado que un componente ya lo ocupé, puedo dejarlo libre para que empiece a hacer alguna, como adelantar pega de otra instrucción, ¿ya? Entonces, como que al final, si viene el cambio, se van eliminando cosas, eliminando cables, eliminando conexiones, y este es como el diagrama que queda, por así decirlo. Igual después, al final, los que fueron a clases, como que el profesor habla de que se estira un poco como para acomodarlo al tema de las etapas, pero veamos como en particular cuáles fueron como los cambios que se hicieron. Ya, el primero que algo como que lo simplifica bastante el tema de que ya no existe un soporte a subrutina, si se dan cuenta se elimina el stack pointer, entonces ya como que no podemos ver todo el tema de manipular, entrar como a funciones y después salir y recuperar esa dirección para el program counter, entonces toda esa parte se va. Después como que acá otra cosa que se separa es antes nuestra control unit como que era más power en el sentido que manejaba todo el tema de la Jump Unit adentro de eso, como que manejaba el tema de los saltos, y para eso existía, casi se acuerdan, estaba el status, y el status se le pasaba a la Control Unit, y ahí la Control Unit ve a través de las unidades de control si correspondía a un salto o no. Y ahora como que lo que se busca es separar un poco ese comportamiento, y ahora la Jump Unit está solamente encargada de ver el tema de si se salta o no, y también al final como que se simplificó el tema de los saltos. Ya no existen el jump como less than o greater than. Solamente vamos a tener en los saltos condicionales si es igual o no es igual. Entonces, si se dan cuenta, también voy a haber disminuido como la cantidad de flags que yo necesito, porque ahora yo solamente para saber si es que es igual o no es igual, tengo que hacer como una comparación más fácil que solamente una resta. Y si yo resto y este z me da 0, son iguales, y si no, no son iguales. Como que así es más binario, por así decirlo. Y al final el profesor también lo explicó en clases, pero como que es como que se va a hacer un compare por detrás, ¿ya? Entonces se elimina de la ISA esta como instrucción porque se va a hacer implícitamente, pero no se va a poder agregar como instrucción aparte. Bueno, esto ya lo dije, que se elimina el registro status, porque al final solamente voy a requerir el flag Z y eso se lo voy a pasar directamente a esta jump unit. Además,
agregamos este MUX de registro, que lo que hace al final es como decir, onda, yo tengo dos posibles entradas para mi registro. O salgo como que estoy sacando un dato de la memoria, o estoy como entregándole un resultado de la ALU. Entonces de aquí yo voy a poder determinar como no solamente qué tipo de información paso, sino a qué registro llega. ¿Ya? Y una cosa muy importante es que se elimina el cable entre la salida de la memoria y el MUX-B, que si se acuerdan, este cable que va acá, como que ya no existe, y yo solamente voy a poder pasar las cosas a los registros. ¿Ya? ¿Qué más? Elimino el MUX address, y la dirección ahora solamente viene de la ALU. ¿Ya? Entonces, como que desde acá, yo voy acá y solamente entrego la dirección a través de un resultado de la ALU. Entonces eso igual me permite un poco como hacer direccionamiento por el tema de que yo voy a poder como sumar dos cosas y entregar una dirección, etc. ¿Ya? Y la entrada de datos de la memoria ahora solo viene de A o B. ¿Ya? Entonces eso como que también cambia un poco. Bueno, eso son un par de cosas de cambio, y al final lo que hablaba el profesor un poco de que dado este diagrama simplificado como que se estira, por así decirlo, como, em, y así podemos como separarlo o como o sea, distribuirlo de tal manera que podamos ver como más, al final como visiblemente, la separación entre las etapas que vamos a tener en nuestro pipeline. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con el instruction fetch, que es como cuando yo voy a buscar la instrucción, después traspasar esta instrucción a todas las señales que corresponden, entonces hacer como el decode de esta instrucción, después la ejecución, o sea, para todas aquellas como instrucciones que conlleven como aplicaciones aritméticas, etcétera, vamos a tener toda la parte de ejecución, o por ejemplo el tema de que lo que les decía, de que ahora el address viene desde la ALU, también yo tengo que manejar esto en mi etapa de execute al final. Después voy a tener todas las que tienen que ver con la memoria un poco, como si es que yo tengo que ingresar datos en la memoria o voy a tener que sacar datos de la memoria, todo eso como tiene que ver acá. Y el write back al final, si bien el profesor lo dijo en clases, como el write back uno lo podría pensar también si es que yo tengo que volver a escribir en la memoria, pero lo vamos a pensar como que solamente tiene que ver con el tema de los registros. O sea, yo hago write back a registros, y por eso está este MUX de registro que al final determina como qué información quiero escribir y a dónde la voy a escribir. ¿Ya? Hasta ahora preguntas un poco como de lo que es el pipeline o como las instrucciones, o sea, las etapas o como por qué se hicieron estos cambios. Creo que igual es em, como repetí un poco lo que vimos en clases, pero igual era importante que lo tengan claro para sobre todo ver el tema después como de los ejercicios. Ya. Otra cosa como súper importante, que yo creo que lo preguntaron de hecho en clase, fue como, ¿qué pasa al final como cuando yo necesito información de una instrucción pasada? Entonces, como que la solución acá es que se agrega un hardware, se agregan estos registros intermedios, que lo que hacen es que funcionan de cierta forma como una caché, como, como que ya eso es como a lo mejor, no sé si es tan correcto decirlo, pero al final lo que quieren es como guardar esta información intermedia para hacer el traspaso entre una etapa y otra, ¿ya? Como que no se pierda esta información de las señales que también como que uno la puede ir necesitando en el futuro también, ¿ya? Entonces esto es lo importante de estos como registros, y al final como que lo que les puse acá, se busca almacenar esta información de señales entre una instrucción y otra, o sea, como entre las instrucciones que están ejecutándose al mismo tiempo pero distintas etapas. ¿Ya? Bueno, igual si es que ven, por ejemplo, los apuntes, ahí está mucho más claro como cuáles son cada una de estas señales, y ahí se puede ver después, vamos a ver un poco como en el tema de los ejemplos de los hazards, como cuándo se ocupan, cuáles son las señales que involucran y todas esas cosas. ¿Ya? Ya, entonces la gran idea, un poco como que ya lo hemos dicho, pero es como paralelizar estas etapas de instrucciones secuenciales, como ojo con eso que las instrucciones siguen siendo como secuenciales porque están escritas así. Lo que yo estoy haciendo es como de cierta forma
hacer más eficiente el uso de mis recursos, ocupando componentes que estén trabajando al mismo tiempo, pero sacando como información para instrucciones distintas, ¿ya? Y un poco lo que se ve va a ser como esta diferencia entre algo como sin pipeline y con pipeline, ya que como que yo antes tenía que esperar que yo, como que todo el ciclo de la instrucción para empezar la siguiente, pero lo que empiezo a hacer ahora es que yo como que acoplo y si se dan cuenta, o sea, y en clase lo vieron un poco como que lo que va a marcar un poco esto y lo que va a ser necesario es que a pesar de que hay instrucciones que, por ejemplo, nunca ocupan la memoria, yo igual voy a tener que darle como este espacio, por así decirlo, como, no sé, como de este ciclo de 4 nanosegundos, por ejemplo, a la memoria a pesar de que no lo haga, como que estoy limitada por la etapa más lenta. Entonces ahora cada etapa se va a demorar eso y como que si uno ve esta cuestión como un sistema, el sistema va a estar mejor, como que si ven, yo bajo como los 28 nanosegundos, pero si se dan cuenta, si ustedes multiplican, estas son 5 etapas, por 4 tengo 20 nanosegundos por instrucción, que al final antes eran 12. Entonces como que es medio raro eso, pero al final es porque tu delta va a estar en cada 4 nanosegundos, una vez que yo tengo como completa mis etapas, voy a estar como completando una instrucción nueva, y antes tenía que esperar 12. Entonces, como que ahí se ve el tema de la eficiencia, a lo mejor en tiempo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces voy a como poner esto para presentar. Ahí sí. Ya. Ahora el tema de los hazards, que esa era como la parte como, yo creo que más power, por así decirlo, de esta materia, como lo más difícil de entender un poco, porque es como mirar para adelante y mirar para atrás al mismo tiempo. Vamos a tener 3 tipos de hazards, van a ser de datos, de control y estructurales. Voy a partir por los estructurales, que creo que, no sé si los alcanzaron a ver en la última clase, ¿ya? Estos son bastante complejos porque no es tan fácil de solucionar, como que requieren como bastante, por así decirlo, como, o sea, como una inversión más grande en esfuerzo para solucionarlo, ¿ya? Los hazards estructurales, como que, a ver, ¿qué pasa si 2 etapas necesitan el mismo componente al mismo tiempo? ¿Ya? La idea al final de por qué estábamos ocupando este como pipelining era porque como que iba a haber, como que en el ejemplo que les dieron de, no sé, por ejemplo de Ford, que tiene como esta línea de producción que uno va como por etapas, ¿ya? Si es que alguna etapa requiriera como no sé, una máquina que otra etapa también la requiere, va a ser complicado, como que no va a ser tan fácil paralelizar porque como que al final va a ir como un cuello de botella o un uso compartido de recursos, ¿ya? Entonces el caso como típico un poco este de la arquitectura von Neumann, no, von Neumann, ¿qué se dice, creo? No sé, que a que como tengo una memoria compartida para las instrucciones y para los datos, yo no puedo hacer un if y un mem al mismo tiempo, ¿ya? Entonces eso me va a complejizar un poco ver cómo yo podría como ocupar esta paralelización. Y 2 soluciones que se proponen es o hago stalling, que es como que al final hacer esperar a la instrucción que quiere ocupar, por ejemplo, el mem, o sea, o el instruction fetch, hasta que la instrucción anterior haga su mem, ¿ya? Entonces como que hago este desfase, por así decirlo, de que ambos lo quieren ocupar al mismo tiempo. O sería como, la otra opción sería agregar componentes extra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá sería agregar otra memoria y así al final paso a una arquitectura Harvard, entonces como que separo un poco. Y como que el paralelo a lo que les decía antes era como que si yo tengo estas 2 etapas de producción de autos que requieren la misma eh, máquina, voy a tener que comprar otra máquina, por así decirlo, o arreglármela de cierta forma para que lo que yo quiero lograr con esa máquina lo pueda hacer de otra manera para no tener que ocupar el mismo componente, ¿ya? Entonces esos son los hazards estructurales, no sé si alguien tiene preguntas de este tipo de hazard. ¿No? Supongo que no. Ya, después están los temas de los data hazards. Estos son los que como que más yo creo que frecuentemente ocurren quizás, como, y hacen mucho sentido también porque esto tiene que ver como cuando yo necesito,
cuando hay una dependencia, por así decirlo, entre instrucciones, como si yo tengo una instrucción que requiere un valor, pero que yo justo antes lo estaba modificando ese valor, como que yo voy a tener este problema como de inconsistencia de la información, inconsistencia de los datos, ¿ya? Entonces, van a haber dos tipos de soluciones que va a depender como de el caso particular con el que se esté tratando, ¿ya? Porque igual al final ahí lo van a ver y en los apuntes está muy bien explicado cada uno de estos casos, pero como que van a haber casos donde ya lo más común a lo mejor va a ser hacer forwarding, que dado que yo tengo estos registros intermedios, yo voy a poder como eh, utilizar la información de esos registros y mandárselo a la unidad que lo requiere, sin como que yo logre, por ejemplo, hacer el write back de la instrucción que yo como que estoy modificando este valor, ¿ya? Entonces, de cierta forma es como que bypasseo, como que entrego como un resultado intermedio más rápido antes de que realmente se llegue a los registros a través del write back, ¿ya? Vamos a ver que eso no se puede hacer en todos casos porque va a pasar que de repente a través de hacer forwarding como que yo igual llego muy tarde, por así decirlo, como en el tiempo no alcanzo. Entonces ahí lo que se va a ser como stalling, que va a ser como, que se puede hacer de dos formas. Uno, existe como un soporte de hardware que es a través de, vamos a verlo igual, pero de una Data Hazard Unit que lo que hace es que identifica estas situaciones como decir como, chuta, aquí me está quedando un poco la embarrada, como que yo necesito un valor y que no lo voy a alcanzar a tener en ese tiempo, entonces agrega unas burbujas que lo que hacen es como atrasar la ejecución de la instrucción siguiente para que pueda esperar ese valor, ¿ya? Y otra implementación que mencionó el profesor, que esto se hace por software, como que a nivel de como que ya no es a nivel de microarquitectura, sino que lo que se agregan son instrucciones extra, que son no, que al final lo único que hacen es no hacer nada, y va a tener esta misma como resultado de atrasar la ejecución de la instrucción que necesitaba este valor. Pero a diferencia es que se agrega como una instrucción completa, como a diferencia de solamente agregar estas burbujas, ¿ya? Em, Ahora vamos a ver como los ejemplos, como esto lo vieron en clase igual, pero es importante que los entiendan. Si se dan cuenta acá, bueno, este es como el típico ejemplo más o menos que yo tengo una operación donde yo voy a guardar en A este resultado de A más B, ¿ya? Pero después yo necesito como, esto podría haber sido cualquier como instrucción, pero yo necesito ese valor actualizado de A. Si se dan cuenta como que aquí ocurre este patrón, que como yo aquí estoy guardando en A y necesito ese valor actualizado de A para hacer cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces acá lo que pasa es que cuando yo voy a tener esta dependencia entre como mi instruction, como decode al final, cuando yo digo como, oye, yo necesito este valor de A, porque A recién va a estar escrito como acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace un forwarding, ¿ya? Acá creo que se lo escribí, que dado que en verdad yo este valor de A yo lo obtengo aquí, como por así decirlo, como al final de la etapa 3, ¿ya? Dado que como tenemos estos registros intermedios, lo que yo voy a hacer va a ser que voy a traspasar la información que yo tengo acá a la etapa siguiente, porque si bien acá yo necesito, como que la dependencia está marcada acá, porque acá yo digo como yo necesito este valor de A, cuando yo realmente lo ocupo, va a ser en la etapa del execute. Entonces puedo hacer este forwarding acá, que le entrega el valor correspondiente para que haga la ejecución que al final de la instrucción que yo quiero, ¿ya? Esto es como súper simple, de ahí igual se ve un poco como vean los apuntes porque ahí se ve un poco como qué señales en específico se ocupan y como la estructura de la forwarding unit asociada, ¿ya? Esta va a ser como un forwarding unit tipo 1, o sea, como la FU1, ¿ya? Y como dice acá, se pasa del registro XMEM a la etapa X acá, ¿ya? El ejemplo 2 como que le agregamos un poco más de complejidad al ejemplo anterior porque al final le estamos agregando una instrucción entre medio, ¿ya?
esta instrucción, vamos a tener esta dependencia igual que antes, pero si se dan cuenta, como que antes estábamos acá, y ahora vamos, como que nos corrimos una etapa, por así decirlo, en el tiempo, porque tenemos como instrucción antes. Entonces lo que va a pasar es que ya no me sirve hacer lo mismo que antes, porque si yo estoy acá, como que si yo se lo paso acá, o sea, bien, si bien lo podría hacer, no va a ser como lo vamos a manejar nosotros, sino que lo que se va a hacer va a ser un forwarding desde acá a acá. Si bien esta instrucción, por ejemplo, no ocupa la memoria, yo acá donde yo voy a tener mi resultado de A que me importa, lo voy a traspasar a este registro de acá, que va a ser el mem write back, que es el que está acá, y se lo voy a entregar desde este registro, que chuta, en esta foto no sale, pero imagínense estos cuadraditos negros, como desde acá se lo voy a entregar a la etapa X de la instrucción que requiere este como valor actualizado, ¿ya? Entonces al final de nuevo yo voy a tener que hacer un forwarding, pero al final es otro tipo, o sea, como que la información viene desde otro registro, ¿ya? Pero nuevamente es a la etapa execute. ¿Ya? Ahí se los traté de agregar, pero se me olvidó como, ya. Ahora, el ejemplo 3, si se dan cuenta, como que antes teníamos que esta instrucción como que de alguna manera estábamos diciendo que era independiente o que no necesitaba el valor de A. Ahora estamos diciendo que, oye, pero esta instrucción también modifica A. ¿Ya? Entonces acá modifico A y además como que vuelvo a ocupar A de nuevo. Entonces como acá voy a tener como 3 dependencias, si lo quieren ver acá, como ya. Tenemos la que habíamos hablado en el caso 1, después vamos a tener la que habíamos hablado en el caso anterior de este idea WD, y vamos a tener como de este idea WD que se repite, pero va a ser entre la instrucción 2 y la instrucción 3, porque como que yo para modificar A necesito saber la primera modificación de A, y para ocupar A acá necesito la segunda modificación, como la segunda capa de modificación que le hice a A. Entonces cuando pasa esto, esta etapa, o sea, esta flecha azul pasa de, o sea, como que deja de ser una dependencia, porque al final yo a mí ya no me importa este valor acá, porque este ya, como que esta dependencia acá, ya va a haber actualizado esa, como que ya va a haber actualizado esa necesidad, y yo solamente voy a depender del valor de acá, ¿ya? Entonces, dado eso, voy a tener que hacer 2 forwarding. Uno, de nuevo, como desde el xmem al x, y de nuevo del xmem al x. Y al final, como que si lo ven, vamos a tener como un doble caso del caso 1, ¿ya? Ya, el ejemplo 4 es un poco más complicado. Acá involucra la memoria, ¿ya? Y los ejemplos que involucran memoria son un poco más complejos. Acá lo que vamos a ver es que igual al final vamos a tener que yo tengo esta dependencia porque en el ID yo le estoy, o sea, como en este decode de la instrucción, yo estoy diciendo que mi data in va a venir desde A, ¿ya? Porque al final yo quiero guardar en esta posición de memoria la variable A, pero esta variable A no ha terminado de estar guardada en el registro A, como no tengo el valor modificado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer acá? Acá, si ustedes se dan cuenta, esto como que alguien lo preguntó en clase, o sea, yo en verdad el valor lo tengo acá, ¿ya? Pero dado que lo tengo acá, lo que vamos a hacer es que lo vamos a, como que estos registros uno le traspasa esta información, le traspasa este valor actualizado, y si bien la dependencia está marcada acá, yo cuando realmente lo ocupo en la memoria, cuando yo voy a escribir ese valor o sea, voy a escribir ese valor en la memoria. Entonces lo que hago es que tomo este registro, el memwd, y a ese registro, como que tomo el valor que tengo, que lo propagué desde el execute, y se lo paso a la etapa de la memoria para que guarde el valor actualizado en la memoria, ¿ya? Cada vez que yo pase cosas a la etapa de la memoria, acá va a estar la forwarding unit 2, ¿ya? Entonces ahí lo van a poder ver también en los apuntes, pero cada vez que yo pasaba execute era un forwarding unit 1, y este va a ser el como tipo 2, por así decirlo, ¿ya? Ya, este ejemplo
a diferencia de los otros, como yo les dije, van a haber dos formas de solucionar estos data hazards. Uno va a ser a través de forwarding, que ya vimos los casos en los que se puede hacer, y van a haber casos en que el forwarding no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque, por ejemplo, acá yo tengo que, esto está cambiado, si se dan cuenta en el otro, yo tenía la memoria después de la modificación, y ahora yo tengo que, primero quiero acceder a ese valor, o sea, leerlo de memoria, y de ahí modificarlo, ¿ya? Y acá lo que pasa es que cuando yo logro tener ese valor en el registro A, va a ser al final de esta etapa, o sea, al final del WD. Y yo lo necesito al principio de mi execute, porque yo necesito como ocuparlo para hacer la instrucción, que en este caso, de hecho esto está mal, debería ser como un AND, ¿ya? O esto va a ser un AND. El punto es que aquí el problema va a ser que si es que yo hiciera forwarding, ¿ya? Como que voy para atrás, si se dan cuenta, como que no alcanzo a ir para adelante. Entonces el forwarding llega muy tarde, ¿ya? Como que yo de cierta forma como que pasó el cuarto de hora que necesitaba como ese dato. Entonces, ¿qué es la solución que se propone? Se propone lo que les dije, hacer el stalling. Este stalling va a ser como a través de las burbujas, y lo que hace al final es que yo voy a agregar, como que yo voy a agregar este componente que se va a llamar el Data Hazard Unit, que va a leer las señales de control y va a identificar cuando me pasa esta situación. Entonces, para cierta combinación de señales, va a decir, chuta, aquí onda, tengo un problema porque no puedo volver en el tiempo, y lo que va a hacer es que va a agregar esta burbuja, que se va a agregar a través como de que le voy a mandar una señal al program counter para que no incremente en 1. Entonces voy a repetir como lo mismo, como la misma instrucción en la que estaba, ¿ya? Entonces agrego esta burbuja que no hace nada, y lo único que hace es como correrme estas etapas uno más allá, y ahora sí puedo hacer el forwarding. Entonces tengo que hacer una combinación de ambos, en verdad, en este caso. Tengo que hacer que espere, y además hacer este forwarding entre el mem WD y la etapa del execute para poder como lograr obtener ese valor en el tiempo que yo necesito. ¿Ya? Ya. El siguiente caso es exactamente el mismo que antes, pero les propongo la otra solución al final. O sea, acá teníamos lo mismo de que no podemos volver en el tiempo, pero en vez de agregar una burbuja que va a ser a nivel de hardware, o sea, de hardware, lo vamos a agregar a nivel de software, como a través de como agregar una instrucción extra. Agregar esta instrucción extra a nivel de, o sea, como no, que en verdad no hace nada, ¿ya? Pero lo que hace es que al final genera el mismo comportamiento, me atrasa como el tiempo en el que empieza a ejecutarse este execute, entonces yo puedo hacer el forwarding igual que antes, ¿ya? En verdad, entonces va a ser técnicamente lo mismo, la única diferencia es que se implementan de forma distinta, una se hace con hardware, con el Data Hazard Unit, y la otra se va a hacer como a nivel de software, ¿ya? Entonces ahí está, como agregué este knob y hago este forward. Ya, esos fueron todos los casos de los hazards de datos, así que si alguien tiene preguntas acerca de eso, prefiero contestarlas ahora. No puedo ver el chat, eso sí, así que, Connie, ¿me puedes decir si es que alguien tiene preguntas por el chat? De momento no han dicho nada en el chat. Ya. Oh. Ya, entonces pasemos a los hazards de control. Los hazards de control son todos los que tienen que... Ay, ahí estoy viendo el chat. Todo bien, ya, acá. Los hazards de control son todos los que tienen que ver como en relación a los saltos, ¿ya? Como a mí me pasaba que cuando di el ramo encontraba que los saltos como complicaban un poco la vida, y efectivamente esto es como evidencia un poco de eso, como, porque ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, si yo vuelvo atrás, ya voy a volver mucho para atrás, así que se lo voy a explicar mostrándole el diagrama, que creo que puede quedar más claro. A ver, aquí. Ya. Si ustedes se dan cuenta acá, como que mi jump unit quedó acá, ¿ya? Como
quedó en esta etapa que al final va a ser la etapa MEM, y de cierta forma, yo recién cuando esté acá me voy a dar cuenta si es que esa instrucción le correspondía saltar o no, ¿ya? O sea, si esa instrucción está asociada a un salto o no, ¿ya? El tema es que si yo estoy en la etapa MEM, yo voy a tener 3 instrucciones, que una ya va a estar en la etapa execute, una va a estar en decoding, y la otra va a estar como en el fetching de esa instrucción, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, no sé, pues estamos en un caso en que yo tengo que saltar y las instrucciones que venían atrás mío son las que no corresponden a ese salto, sino que eran las que venían secuencialmente, ¿ya? Voy a tener un problema porque yo voy a estar como corriendo instrucciones que no me corresponden según el como flujo de mi programa. Entonces, como para ver o sea, este va a ser como el hazard de control, y para ver este tema, y ahora sí voy a volver para adelante, como para ver este como gran problema que sucede, se plantearon como, o sea, ya va a estar como esta unidad de salto, que lo que va a poder hacer es decidir hacer stalling a las siguientes instrucciones hasta saber si se salta o no, ¿ya? O sea, como que al final yo le voy a agregar como burbujitas, onda, a ver si los voy a mostrar ahora, como dado que tengo esta instrucción de salto, y yo recién voy a saber acá si es que yo salto o no, voy a agregar burbujitas a la siguiente instrucción hasta saber si es que realmente salto o no, ¿ya? Entonces eso sería como solucionarlo a través de stalling, pero si se dan cuenta como que si yo tengo un programa que tiene muchos saltos, como puede ser el caso de un while, por ejemplo, o de un for, etcétera, como que va a perder el propósito un poco la paralelización, porque si voy a tener que agregar 3 burbujitas por cada instrucción, como que va a ser un poco como poco producente, ¿ya? Entonces, otra cosa que se propone es utilizar una predicción de salto, ¿ya? Que al final, el profesor yo creo igual lo dijo, pero esta predicción de saltos como que hay hay como heurísticas que se hacen y todo para alimentar de información a los computadores, para ver cómo, según el tipo de programa, como qué tan probable es que uno salte o uno no salte. Entonces, como que si uno lo ve como en fácil, uno podría decir como voy a ocupar una regla de oro, que yo voy a decir como, dado que yo tengo una instrucción de salto, yo decido siempre saltar o nunca saltar, ¿ya? Y dado que yo estoy siendo tan como binaria para decidir esta situación como o siempre lo hago o nunca lo hago, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Ya? Si me equivoco, va a existir lo que existe, o sea, va a existir la solución que va a ser como el flashing, que em, como que de cierta forma la palabra flashing viene como de cuando uno tira la cadena, ¿ya? Entonces el ejemplo en verdad vendría dado así, ya como yo tengo esto, ya partí ejecutando esta instrucción y chuta, ¿sabéis qué? Me di cuenta que estas son las siguientes que venían, que yo estoy asumiendo, por ejemplo, acá que yo no saltaba, ¿ya? Entonces, estas son las instrucciones que venían a continuación del como no salto, y después acá me doy cuenta como, oye, en verdad me toca saltar. Entonces, no son estas instrucciones las que yo debería hacer, serían onda otras más. ¿Qué es lo que yo hago? Dado que yo ya había recorrido estas etapas, como que las borro, por así decirlo, ¿ya? Como lo que va a pasar es que va a existir como como una unidad de control que le va a pasar una señal de flash que va a hacer que ponga las señales en cero. Entonces, de alguna manera, como que lo estoy seteando a cero, seteando a cero, seteando a cero, como olvídate de esto, ¿ya? Entonces, como que es la forma de revertir en lo que me equivoqué, ¿ya? El tema es que igual vamos a tener que como que tener ojo, como lo vamos a ver en las preguntas de como ejercicios, pero que cuando yo tengo mal implementada o mal como calibrada esta predicción de salto, si es que me equivoco mucho, voy a estar como también haciendo un poco, como que haciendo un uso poco eficiente de los recursos, porque voy a estar haciendo flashing todo el rato, ¿ya? Sobre todo en aquellos programas en los que requiero saltar o no saltar muchas veces. Ya, eso es como todo el tema de los hazards. Y al final lo que les decía un poco era que el hardware que se incluye para poder como soportar el detectamiento y la solución de los hazards son, al final los que ven en azul, que son los forwarding units,
que era como cuando yo necesitaba esto de como pasar este valor actualizado para las instrucciones siguientes que lo necesiten, ¿ya? Esto va a ser para los data hazards. También voy a tener esta data hazard unit, que es cuando identifico que necesito hacer stalling, ¿ya? Entonces acá yo estoy pasando como que el increase del program counter sea 0 porque quiero que me mande lo mismo, ¿ya? Que no pase a la siguiente instrucción. Y este control hazard unit lo que va a hacer entregar este flash, que lo que va a hacer es como setear en 0 y decirle como, oye, ¿sabéis qué? Descarta estas últimas 3 etapas, o sea, estas 3 instrucciones que estaba haciendo, ¿ya? Preguntas de la materia antes de pasar a los ejercicios. O si todo está claro, bacán si todo está claro. Pero, ¿alguna pregunta o algo que quieren que lo repita, a lo mejor que lo haya dicho muy rápido? Ya. Gracias, Andrés. Ya. Ejercicio rápido, como que la idea es todo un poco más como repasar un poco como lo que acabamos de ver, como que igual fue mucha información a lo mejor en poco tiempo. Ya, tenemos un computador que tiene una microarquitectura avanzada que posee un pipeline de 30 etapas, ¿ya? 30 etapas, o sea, como antes, o sea, nosotros tenemos 5, ahora imagínense 30. ¿Cuál es el elemento de hardware, sin contar los registros entre etapas, que tiene el mayor impacto, sea positivo y o negativo, en el rendimiento? Esto como que lo mencioné más o menos, pero no sé si alguien como que lo quiere decir por chat o lo quiere decir en voz alta, como qué se le ocurre que puede impactar mucho el tema del rendimiento. ¿Escritura en memoria? No necesariamente. El elemento que incluye la burbuja, ya. No necesariamente tampoco. Había como otro elemento que me hacía como de cierta forma como perder mucho más la última etapa por si necesita cambiar algo. ¿A qué el flashing? Ya, sí, Tomás le ha hecho un todo, como que al final el tema de que, a ver, se lo escribí acá igual, ya. Como uno tiene un pipeline muy profundo, o sea, 30 etapas, ¿ya? Tenemos que como la unidad de salto con la predicción de saltos que tenga va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque al final imagínense que como que yo estoy en no sé, como en un programa que tengo como un while que se ejecuta onda casi siempre, ¿ya? O sea, como un while con condición que en verdad casi siempre lo estoy ejecutando y, mi predicción de salto dice que nunca salto, ¿ya? Voy a estar haciendo flashing todo el rato, ¿ya? Y si es que, o sea, esto igual va a depender como en qué etapa esté esta unidad de salto, ¿ya? Pero si esta unidad de salto está muy profundo, o sea, está en una etapa como más cercana a la etapa 30, voy a tener que hacer flash de como muchas etapas para atrás, porque voy a alcanzar a estar paralelizando muchas instrucciones. Entonces, al final, de cierta forma, como que acá a lo mejor ya nosotros lo vemos como tenemos 5 etapas y nuestra unidad de salto está en la etapa 4, entonces a lo más perdemos 3 instrucciones, ¿ya? Pero imagínense esto, que si es que nuestra unidad de salto estuviese eh, como en la etapa 29, 28, porque podría estar más adelante también, o sea, podría perder hasta 29 instrucciones, hasta 28, 27, entonces igual es harto al final si uno lo considera, ¿ya? Rosita, a ver, una duda, esa predicción de saltos, ¿cómo se hace en la práctica? Chuta, yo en verdad, o sea, yo de lo que me acuerdo en verdad sé que existen heurísticas y como que existe, y yo creo que es un problema que no se ha solucionado todavía, que al final como que según el programa que se está ejecutando, como que se tiene como que un tema con probabilidades, como con tanta probabilidad va a saltar, con tanto no, pero es todo un problema que existe por detrás a nivel como de arquitectura de computadora al final, como de cómo podemos ver el futuro al final. Si al final tenemos como instrucciones secuenciales y no sabemos hasta que estamos corriendo eso, como si es que saltamos o no. Pero te podría averiguar, pero yo creo que igual existen como que están pasando muchas cosas
en todo el tema de investigación de cómo esto se puede hacer mejor. A ver, pero ¿cómo se vería un dibujito o una idea? ¿Cómo se vería como en un dibujito una idea, un pipeline de 30 etapas? ¿Es como el dibujo de las 5 etapas 6 veces o cómo funciona? Sí, o sea, como que igual al final vamos a ver un ejercicio, por ejemplo, de un pipeline de 6 etapas, pero efectivamente como va a depender como que estoy agregando muchas etapas distintas, como vamos a tener el dibujo que tú decías antes, como el de los colores, voy a tener 30 etapas, ¿ya? Entonces, cuando yo esté como metiendo esta como escalera, ¿ya? El de la escalera al final, como que voy a tener hasta 30 y se van a ir como solapando como de a 20, o sea, como cada 29, ¿cachai? Como, ya, perfecto. A ver, si el pipeline es de 30 instrucciones, entonces hay 30 etapas, ¿o no? No necesariamente, o sea, ¿a qué te refieres que el pipeline es de 30 instrucciones? Como, ojo que las instrucciones son como los, por así decirlo, las cosas verticales, y mi pipeline, las etapas serían como las horizontales, ¿ya? Entonces, pero no existe una relación así tan necesariamente, ¿ya? A ver, toma, además el compilador muchas veces desenrolla los ciclos y son cortos, ¿no? Sí, además pasa eso, y el profesor lo dijo en clases también, como que por ejemplo si yo tengo un for, como que muchas veces lo voy a desenrollar en tema de instrucciones, voy a saber exactamente cuál es el recorrido que tengo que hacer, entonces muchas veces no voy a tener ese problema, pero va a depender también del programa que yo esté corriendo, ¿ya? Ya, ¿qué más? Esta es la pregunta 2, esta es como un poco más de cálculo, pero igual es súper fácil, ¿ya? Considera un computador RISC Harvard con un pipeline de 20 etapas, donde la unidad de salto se activa en la etapa 10, ¿ya? O sea, piénsenlo acá como que en la etapa 10, si antes nosotros la teníamos en la etapa 4, ¿ya? Ahora la tenemos en la etapa 10. Ah, no, mentira. La unidad de salto se activa en la etapa 10 en un 20% de las veces o en la etapa 19 un 80% de las veces, ¿ya? Entonces, como que no traten de imaginarse tanto como buscando el paralelo porque va a ser difícil en el tema del computador básico de cómo verlo, pero piensen que si yo estoy en la etapa 10, tengo un 20% de posibilidades de saltar y en la etapa 19 un 80% de probabilidades de saltar, dependiendo del origen de los parámetros necesarios para resolver el salto. Dado que la unidad de predicción de salto de este computador acierta en el 50% de las oportunidades, en promedio, ¿cuántos ciclos por salto pierde este computador? ¿Ya? A ver, veamos cómo... Ya, calculemos la cantidad de ciclos promedio que se pierde por salto fallido. ¿Qué quiere decir eso? Como, al final, si es que lo vemos como en el computador básico, lo que pasaba si nosotros estábamos en la etapa 4, ¿ya? Nosotros el 100% de las veces como en la etapa 4 decidíamos, ¿ya? Vamos a tener que, en promedio, perdíamos 3, ¿cierto? Porque iba a ser, miren, como les voy a poner la fórmula acá, como antes teníamos que estar en la etapa 10 con un 20% de probabilidades y en la etapa 19 con un 80%. En nuestro caso estamos en la etapa 4 con un 100%, entonces sería un 3 por un 1, ¿ya? Porque como que estoy un 100% de las veces. ¿Por qué acá se le resta 1? Porque al final es cuántas etapas voy a tener que descartar, dado que salto en el 9, o sea, en el 10 voy a tener que descartar 9, y si yo salto en el 19 voy a tener que descartar 18. Y acá lo multiplico por las probabilidades, entonces calculo como cuántos ciclos o como cuántas etapas voy a descartar en promedio, como de forma esperada con las probabilidades, ¿ya? Alguien que esté perdido que quiere que lo repita cómo se calculó esto, porque igual es como complicado porque le estoy metiendo probabilidades, ¿ya? Como... O sigo adelante, ¿se entiende? Es como los flash que no debería haber hecho así. Sí, de cierta forma es como, si yo me llego a equivocar, ¿ya? Dado que yo acá puedo saltar en 2 oportunidades, piénsenlo como que tengo 2 unidades de salto, ¿ya? Una que se activa el 20% de las veces en la etapa 10 y otra que se activa el 80% de las veces en la etapa 19. Entonces, si se activa el de la etapa 10 y yo me equivoco, voy a perder 9 instrucciones, voy a tener que hacer 9 flash. Y si se activa el de la etapa 19 y yo me equivoco,
voy a perder 18 etapas o ciclos. Entonces, si yo calculo como la esperanza de con las probabilidades, voy a ver que en verdad en promedio pierdo 16,2. ¿Ya? No sé si se entendió, Andrés. Ya, bacán. Ya. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo otro que me decían es que la unidad se equivoca la mitad de las predicciones, ¿ya? O sea, yo sé que al final esto sería como lo esperado que yo tendría que hacer flash, dado que si me equivoco, pero como que si me equivoco el 100% de las veces, pero yo estoy diciendo que solamente me voy a equivocar un 50%. Entonces, en verdad, lo que yo hago, voy a multiplicar un 0,5 por este 16,2 y voy a obtener que la cantidad esperada de ciclos por salto a perder, ¿ya? Como cada vez que existe un salto, ya sea como en la etapa 10 o en la etapa 19, ¿ya? En promedio voy a perder un 8,1, que si lo aproximamos al entero mayor, la respuesta son 9 ciclos, ¿ya? Entonces acá le estoy metiendo el tema de las probabilidades y el tema de qué tan profundo yo estoy también como unidad de salto en las etapas. Ya, preguntas, dudas, ¿quieren que lo repita? El ejercicio, eso era, como que suena más complicado, onda, en verdad eran como 2 pasos y era meterle las probabilidades, ¿ya? Si no, para pasar a la siguiente. Ya, asumo que se entendió. Ya, la pregunta 2, ya, esta es bastante larga, estos son como ejercicios típicos de como de como de ILP al final, para hacerlo más fácil. Hey, tengo una pregunta, como que yo acá en la esquina derecha tengo puesto el chat, ¿ustedes ven como grisecito? ¿Como que se les tapa la pantalla o ven la pantalla bien? ¿Se ve entero? Solo se ve la presentación. Ah, ¿se ve la presentación entera? Ya, perfecto. O sea, Sí. ven, ya, bacán. Ya. Entonces, al final, estos son ejercicios típicos que lo que hacen es que te entregan un código, ¿ya? Y este código, al final, lo que vamos a tener que ver es como analizarlo, como desmenuzarlo, para ver el tema como cómo lo podríamos paralelizar, ¿ya? Nos piden el número de ciclos que se demora el siguiente código y la cantidad de ciclos perdidos si se utiliza el computador básico con pipeline de 5 etapas. ¿Ya? Indique además la cantidad de ciclos que hubiese tomado en un computador sin pipeline. ¿Ya? O sea, como hay que ver el tema de como una ejecución normal, si yo hago secuencialmente las instrucciones, y qué pasa si las voy como paralelizando según las etapas. Y entonces, además, tengo que considerar todas estas cosas, ¿ya? Como un ciclo sin pipeline es una instrucción, sí, como instrucción a instrucción. Tendría que al final ver un poco como ver este código y ver cómo si es que llego a saltar o no llego a saltar para ver qué tipo de instrucciones tengo que seguir. ¿Ya? Nos dicen como tres informaciones más. ¿Ya? Se cumple forwarding entre todas sus etapas, o sea, vamos a tener como los dos tipos de forwarding que vimos como con la FU1 y la FU2. El manejo de stalling es por software a través de la instrucción no. O sea, si nos llegamos a topar en un caso donde no me sirve hacer forwarding y yo tengo que, como que no alcanzo a llegar en el tiempo y necesito trazar un poco la siguiente instrucción, no vamos a agregar burbujas, sino que vamos a agregar no. ¿Ya? Y lo otro dice, se cuenta con una predicción de salto que asume que estos nunca ocurren. Ya, esto es súper importante porque sobre todo se van a dar cuenta viendo el código que dado que tenemos saltos, a pesar de que sean incondicionales, siempre se asume que no se salta, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a ver y esto puede generar preguntas después, pero esto es como una condición que nos pone, ¿ya? Y al final, en el diagrama vamos a tener que indicar cuándo ocurre forwarding, cuándo ocurre stalling y cuándo ocurre flash, ¿ya? Ya, ojalá que se hayan bajado como el enunciado y lo tengan un poco a mano porque no les puse el código como en la solución, ¿ya? Entonces, a ver, ya. Ya, lo primero, veamos el tema del computador sin pipeline, ¿ya? Yo, a ver, como que tengo el código escrito acá, así que lo voy viendo un poco acá. Igual lo hice como instrucción a instrucción, pero si se dan cuenta, como
La primera instrucción que yo veo es el mob b, paréntesis i, y al final, dado los datos que me dan, yo sé que al final lo que estoy haciendo, acá les traducí un poco lo que voy haciendo, mi b es igual a 0. El segundo es súper fácil porque en verdad todavía no he tenido ningún salto, así que sigo nomás. Mob a, 1, entonces a vale 1. El tercero tengo como un jump equal a end, pero acá no salto porque 0 es distinto de 1, entonces sigo a la siguiente que es mob a, ar, que es a igual a 0. La siguiente es add a, b, y entonces al final, dado que b valía 0, y yo tengo que a valía 0, 0 más 0 igual a 0, incremento b valía 0, ahora b vale 1, mob al paréntesis i le muevo, o sea, como a ver, escribo en memoria en esta dirección el valor de b, al final i va a valer 1 en la memoria, mob b, a, ¿qué estoy diciendo al final? Como a valía 0, lo ven acá, ahora b vale 0, ¿ya? Mob a, paréntesis b, lo único que estoy haciendo es que ahora a vale 2, porque si b vale 0, el paréntesis busca como qué tengo en la memoria en la dirección 0, que sería que tengo en donde está array, que va a ser 2. Mob b, paréntesis resultado, o sea, res, dado que paréntesis res vale 0, a b va a valer 0 ahora, ¿ya? Add a, b, sumo el 2 más el 0, me quedan 2, mob res, o sea, paréntesis res, a, o sea, ahora el resultado va a valer 2, ¿ya? Y ahora yo tengo como un jump incondicional que salto a start, así que salto y vuelvo al inicio, entonces mob b, paréntesis i, dado que en lo último que quedamos el i valía 1, b ahora vale 1, mob a, 1 a vale 1, el jump equal end acá sí saltó, dado que son iguales, y llego a la última instrucción que es mob a, 0 y a vale 0, y ahí como que ya se acabó mi código, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá yo puedo determinar que lleva a demorarme 17 ciclos, ¿ya? ¿Se entendió como un poco como el flujo del programa, o no? Porque al final el punto base para que veamos cómo se hace con pipelining, ya que es un poco más difícil. Ya, asumo que se entendió bien. Ya, a ver, como mi sugerencia un poco, como cómo yo enfrento un poco este ejercicio una vez que ya tengo como decodificado un poco el código, ¿ya? Voy viendo, a ver, como si yo me doy cuenta, los forwarding yo los puedo ver después porque no me varía el tema de como no tengo ni que agregar instrucciones, ni tengo que... como no tengo ni que, solamente es un tema de manejo de quién le pasa el dato a quién, ¿ya? Pero si es que yo, por ejemplo, tengo un data hazard del caso en que yo tengo que agregar knobs, ¿ya? Voy a tener que agregar una instrucción que eso sí me va a cambiar la cantidad de ciclos en las que voy a ejecutar como mi programa, ¿ya? Y el otro cambio grande de esta cantidad de ciclos va a ser el tema de los saltos, porque al final, acá si se dan cuenta, acá, por ejemplo, la ejecución normal del programa dice que no salto, que está bien porque va a ser igual que el caso con el pipelining, porque estoy diciendo que como mi predicción de saltos dice que siempre, o sea, como que nunca salto, ¿ya? El problema va a ser acá, que por ejemplo esto es un jump incondicional, y yo voy a decir que igual no salto, entonces voy a tener que ver como qué pasa ahí, y acá también nuevamente porque acá sí debería saltar y voy a no saltar, ¿ya? Entonces ahí van a estar como los cambios en la cantidad de ciclos que se van a ver. Ya, como les dije, onda se los soplé un poco, como que acá por propósitos del ejercicio la idea era mostrarles un poco como de cada uno de la aplicabilidad de estos hazards, así que existe uno de estos hazards donde hay que escribir un NOP. ¿Alguien me puede decir entre qué instrucciones existe? ¿Se acuerdan como cuándo pasaba eso? Como que le estoy soplando igual, pero tiene que ver con la memoria. No sé si se acuerdan cuándo.
va a existir este como no que voy a tener que agregar porque como que no puedo volver en el tiempo y necesito ese dato. Las líneas 12 y 13. Once y 12. Ya, pucha, como que casi, onda muy cerca, pero el gran problema está entre la línea mod b, paréntesis res, ¿ya? Y el add a, b. No, mentira. Sí, sí. Es acá al final, como, a ver, creo que se los puse. Ah, ya, a ver, miren, a ver, espérense. Vamos a hacerlo distinto, se me había olvidado que esto lo cambié. Veamos un poco la parte del principio que yo les dije que va a ser igual, ¿ya? Si se dan cuenta, yo con pipelining igual, la primera ejecución, o sea, la primera instrucción la ejecuto igual, la segunda la ejecuto igual, ¿ya? La tercera también, porque al final también estoy ejecutando el salto. Como les dije acá, dado que lo correcto es no saltar, y estamos diciendo que siempre, o sea, que nunca vamos a saltar, vamos a tener que la 4, la 5 y la 6 van a estar bien. Porque está bien que como que hagamos esas instrucciones, ¿ya? Vamos a tener el mob y eso también está bien, no tenemos ningún problema. Probablemente hayan data hazards, pero nada que no podamos solucionar con forwarding, ¿ya? Esto está todo bien, todo bien. Y acá, entre la 10 y la 11, vamos a tener que agregar un no. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo de memoria y después estoy modificando. Entonces, para que se aprendan, ese es el tipo de casos en los que yo voy a necesitar hacer stalling, ¿ya? Estoy leyendo de memoria el valor y después ese valor lo modifico. Entonces, en ese caso, voy a tener que agregar este no para acá y lo que voy a hacer va a ser agregar una instrucción extra que sea un no para hacer stalling, ¿ya? Ahora veamos siguiente. Dado que agregamos esa instrucción, seguimos con lo que sigue, agregamos el add a, b, agregamos el mov res, a, igual que antes, agregamos el jump, ya. Y acá tenemos el problema de que nosotros estamos asumiendo que nosotros no saltamos, ¿ya? Y acá sí salto, ya. Como que esto sirve para después, pero yo estoy asumiendo que no salto, a pesar de que sea un salto incondicional. Entonces, si es que ustedes están viendo el código como de que yo les subí como con el ejercicio, ¿ya? ¿Qué viene después del jump start? Como cuál es la... Ya no, sí, hay que hacer flashing, pero ahora estamos viendo como qué instrucción, dado esta predicción de salto, le va a entregar como que voy a estar entregando a continuación. Porque yo estoy diciendo que yo nunca salto. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo no salto en este jump start y no vuelvo a start? Mob a, 0. Sí, muy bien, Pablo. Entonces, como que lo que pasa es que la siguiente va a ser mob a, 0. Ya, y esto va a ser medio raro, pero dado que como que ahí se acabó mi programa, pero yo tengo que seguir pasando las instrucciones, aquí obviamente yo me doy cuenta que yo voy a tener que hacer flashing, ¿ya? Pero voy a tener que agregar dos instrucciones más que van a ser dos no, porque estoy como parado en el final del programa, pero yo necesito pasarle dos instrucciones más para completar el tema del flashing, ¿ya? Como que, entonces, esto suena como poco intuitivo, pero esta es como la solución que se dio un poco, fue como, mira, esto es como para que nosotros nos demos cuenta que voy a tener que tener dos instrucciones más, a lo mejor en otro caso, en otro ejercicio, si es que esto hubiese seguido, ¿ya? Como que yo completo con las instrucciones que van más abajo, ¿ya? Pero acá como se había acabado, como que le agregué este no para, como que ustedes vean que yo como que el programa de cierta forma sigue leyendo las instrucciones para abajo y no ha saltado, ¿ya? Entonces agrego estos dos no, y después de esto, ¿qué pasa? Ahí yo recién acá me voy a dar cuenta como chuta, pero yo sí salto en verdad. Entonces ahí voy a partir como en el label start y voy a agregar el mob b, paréntesis y voy a agregar el a, 1, el jump q, o sea, jump equal end,
acá hay otro problema de nuevo. ¿Por qué? Porque acá, tal como habíamos visto la ejecución normal del programa, cuando yo llego para acá, yo ya salto, ¿ya? Porque yo ya tengo que, acá en este caso B vale 1, A vale 1, entonces si son iguales yo debería saltar al final. Pero como mi predicción de saltos dice, oye, no, pero es que nosotros nunca saltamos, ¿qué es lo que me van a aparecer? Me van a aparecer las tres instrucciones que siguen, que van a ser el mov a,ar, el add a,b y el inc b, ¿ya? Pero ahí, cuando yo esté haciendo el inc b, como cuando esté haciendo el instruction fetch del inc b, ahí recién en el jump equal me voy a dar cuenta como chuta, pero yo en verdad sí salto, ¿ya? Entonces, ahí lo que voy a hacer es que voy a saltar al label del end y voy a agregar este mov a,0, ¿ya? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, llegamos a que de 17 ciclos pasamos a 24 ciclos, dadas estas restricciones que tenemos que, vamos a tener que agregar un node y vamos a tener que hacer flashing en dos casos. ¿Qué casos son los del flashing? Vamos a tener que, en este jump start, que es un incondicional, nosotros estamos diciendo que igual no saltamos y bueno, es incondicional, así que siempre debería saltar, así que va a tener que hacer flash de esas tres instrucciones, y en el otro es en el jump equal, del final, que como que me saca de ese ciclo, que si salto, entonces voy a tener que hacer flash de esas otras tres instrucciones, ¿ya? A ver, lo siguiente que les voy a mostrar, esto era un Tengo una poco... duda, Sí, dime. que el nop nop es para flashear, no caché bien por qué ocupábamos eso. Ya. Como que lo que pasa acá en este caso es que, o sea, ¿entendís por qué como que la predicción de salto me dice yo no salto, pero estamos frente a un jump como incondicional, entonces yo en verdad debería saltar, ¿cierto? Claro, ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá es que como, dado que no saltamos, pasamos a la línea siguiente, ¿cachai? Que es el mov a,0, que al final es como donde está el label del end, ¿ya? Pero ahí como que se acabó nuestro programa, por así decirlo, ¿ya? Pero yo necesito igual completar con instrucciones para que yo me dé cuenta, como en la etapa mem del jump start, que yo flasheo, ¿ya? Entonces, como que lo ideal hubiese sido que este, como ejemplo, hubiese tenido dos instrucciones más en el label end, onda, abajo del a,0, que no tengo idea, sea como mov arres a y mov, no sé, B1, ¿ya? Como, y si hubiesen sido ese el caso, yo hubiese puesto esas instrucciones. Pero le agregué no porque como que terminamos el programa. Entonces, como que esto es para ya completar un perfecto. poco como, y no modificar un poco el tema del programa. Pero podría haber agregado en verdad técnicamente cualquier cosa. Ya Ahora, perfecto, gracias. si hubiéramos hecho mov a,b, hubiéramos tenido que deshacer lo que hicimos. ¿En qué sentido? O sea, ¿en cuál? ¿En cuál parte? Si mod a,0 hubiera sido mod a,b. Ah, ya, es que, espérate. No, porque lo que pasa acá, si este mod a,0 hubiese sido mod a,b, igual yo esta instrucción la voy a eliminar después, porque este es un salto incondicional. Entonces, yo igual siempre sé que como por ejecución normal del programa, yo me toca saltar, pero yo estoy diciendo como esta regla de oro dice que yo nunca salto. Entonces, tengo que seguir como la secuencia, como de cómo están escritas las instrucciones, por así decirlo, como en la en la instruction memory, ¿ya? Que al final, si ustedes piensan, están escritas secuenciales, ¿ya? Y claramente, como que lo que pasa acá, si ustedes miran el código, abajo del jump start va a estar mi mod a,0, pero lo que pasa es que del jump start, como que yo voy a, en este ciclo acá, o sea, en el pipeline sin computador, o sea, en el computador sin pipeline, lo que pasa es que acá en la unidad de control yo le voy a estar entregando como, oye, es que como esto es un jump incondicional, sáltate al tiro a la línea 1, ¿cachai? Como, entonces, igual al final acá, da lo mismo cuál hubiese sido esa instrucción, porque esta como que se va a flashear, ¿ya? Es lo mismo que el tema de estas instrucciones de acá. Ojo, eso sí, en el sentido de que a lo mejor cuando, o sea,
No, eso, no sé si se como contestó tu duda. La cosa es como, yo estaba pensando en el segundo ciclo, por ejemplo, como, porque ¿qué tal si como modifico ese B, entonces como luego me da como un valor de B que no era, porque si hago Claro, como pero tú el... te das cuenta cuando ocurre flash, ¿ya? Ya, dado que yo estoy acá, esta etapa va a alcanzar, o sea, esta instrucción va a alcanzar a llegar a la etapa execute, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, pero yo, como voy a hacer el flash, nunca voy a hacer el write back, entonces yo nunca voy a actualizar ese como valor a B, por ejemplo, o A, ¿cachai? Entonces, como que técnicamente esa instrucción no me aportó nada o no me cambió ningún valor, ¿cachai? Ah, ya, ahora entendí, gracias. Ya. Ya. Entonces, como que a lo mejor la idea se puede ver un poco más acá. Lo único que hice acá fue hacer como con Excel, se los puse como las etapas como solapadas, como de las instrucciones. Agregué este no, que fue el que dijimos que, dado que yo estoy leyendo B desde memoria y después estoy ocupando este B para modificar un valor, necesitaba agregar este no para hacer storing. Estos no de acá son los que, como comenté en la pregunta, que era solamente porque voy a rellenar de instrucciones dado que se me acabó el programa, ¿ya? Entonces, no tenemos nada nuevo respecto a lo anterior, pero ahora lo que tenemos que manejar va a ser el tema de los forwarding, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre cómo vamos viendo dónde hay forwarding? ¿Alguien puede ver el primer caso donde hay? Donde yo necesito un valor que depende de las instrucciones anteriores. Add A, B. Ya, incluso hay uno antes que eso, ¿ya? Igual se los voy a soplar acá. Ay. Ah, no, mentira. Ya, puse los flashing primero para que los vean. Ya, esto es lo que al final decía Yadrina, como, si te dais cuenta, acá llegué hasta execute. Entonces, como que yo lo estoy, como que estoy así como matando estas tres instrucciones y nunca alcanzan a llegar a write back, entonces nunca realmente modifico los valores, ¿ya? Y el otro flashing que hago, que dijimos, se va a hacer después de este jump equal, entonces ahí yo estoy marcando los flash que hago, ¿ya? Y ahora sí, tenemos 24 ciclos en total, hay 7 ciclos desperdiciados, que es lo que dijimos como con este no que agregamos para hacer stalling, y estos 6 flash, entonces eso también nos pedían como saber cuántos ciclos están como desperdiciados. Los flash siempre son 3 instrucciones. Sí, pues en este caso, dado el pipelining que nosotros tenemos de 5 etapas, como la unidad de salto está en la etapa 4, en MEM, yo recién en la etapa MEM me voy a dar cuenta si tengo que saltar o no. Y ya voy a ver como corrido 3 instrucciones. Entonces, si es que me equivoco, siempre voy a tener que flashear esas 3 instrucciones, ¿ya? Como que va a ser ese como triangulito de cierta forma como abajo, ¿cachai? Ya. El primer forwarding que hay va a ser entre, si se dan cuenta, yo para hacer el jump equal, lo que les dije al principio fue que los jump lo que hacen, van a ejecutar un compare por detrás, y que lo que hace el compare al final en la etapa execute va a ser una resta. Entonces yo en mi etapa execute voy a tener que restar A y B, ¿ya? Entonces, para eso yo necesito este valor de A y necesito este valor de, o sea, este valor de A y este valor de B. Entonces, dado que B recién lo escribo acá y A recién lo escribo acá, voy a tener que hacer un forwarding de acá hasta el execute, y hasta el memWB al execute, y desde A voy a tener que hacer desde el xmem hasta el execute. Entonces ahí les puse la segunda flechita, ¿ya? Después, dado esto, el siguiente forwarding va a ser acá, porque en verdad yo acá estoy moviendo como desde, le estoy entregando, o sea, estoy cargando A con el valor 0 y después estoy haciendo que A, estoy ocupando A, ¿cierto? Entonces, nuevamente, cuando yo termino de cargar A con 0, al final de la etapa del execute, y entonces voy a hacer este forwarding entre el execute mem y el execute de la siguiente etapa. Este era como el caso del ejemplo 1 que vimos,
¿Qué más? A ver, acá si se dan cuenta, yo no modifico nada con B. Acá modifico B y después voy a escribir ese valor en memoria. Entonces, nuevamente, yo voy a tener un forwarding, ¿ya? Pero, dado que lo ocupo en la memoria, ocupo el registro memwb a la memoria, porque acá lo que yo realmente lo voy a necesitar cuando yo quiera escribir en la memoria ese valor actualizado, ¿ya? ¿Qué más? El siguiente que hay es acá. Este que dijimos que al final yo estoy cargando B con un valor y después ese valor yo lo estoy ocupando para, como para leer la memoria. Entonces, acá lo que yo voy a necesitar es que, en el mismo caso como un poco que antes, dado que lo necesito en la memoria, voy a ocupar este memwb para hacer el forwarding, ¿ya? Este caso ya se los dije, o sea, acá fue lo que agregamos el NOP, pero acá también vamos a tener que agregar un forwarding, porque el NOP no lo soluciona solamente, sino que lo único que hace es como ganarme tiempo para yo poder hacer el forwarding y que me funcione. Entonces voy a tener que hacer uno entre la etapa memwb de este mob b, res a la etapa execute del add a, b, ¿ya? El siguiente que hay, bueno, es que igual ahí ya se empiezan, como que lo bueno es que uno si se empieza a aprender los casos a cómo identificarlo, uno ya lo empieza a ver súper como más fácil, ¿ya? Acá nuevamente lo que tengo es que yo estoy modificando el valor de A y después yo ocupo ese valor para como respecto a la memoria. Entonces nuevamente, dado que es la memoria, yo voy a hacer el uso de la FU2 y lo voy a hacer a través del memwb. Y acá si se dan cuenta, ¿por qué está acá? Ah, ya, es que como que yo creo que no debería estar acá. Porque este jumpstart técnicamente no ocupa el compare, así que esta flechita se me pasó ya, así que no la pesquen ahí. El siguiente que hay, es que sí, porque me confundí con la otra. Ya, acá, el mob B y el jump, acá al final me va a pasar lo mismo que me pasa al principio, ¿ya? Que para hacer este jump equal yo necesito el valor de B y el valor de A que estoy modificándolo, entonces nuevamente necesito hacer forwarding de los dos a la etapa de execute, cada uno como del registro intermedio que corresponde según la etapa en la que está esa instrucción en ese momento, pero esos serían todos los, todos los forwarding que habían. ¿Alguien me quieran preguntas con esto? ¿O quedó claro? Es un poco tedioso como hacer esto, porque igual es como, ¿cuál es la flecha que no iba? Ah, ya. La flecha, no sé si se ve mi mouse, pero esta de acá, ¿ya? Como la que va desde acá al jump start. Ya. Supongo que no hay dudas. Ya, como que en verdad nos quedan 2 minutos de tiempo, pero me interesa mostrarles como, no este ejercicio, donde se los voy a subir como resuelto, pero como por el tema de que me hacían las preguntas al inicio, como, ¿cómo puede ser como algo con más de 5 etapas? Ya. Acá al final, no sé si se acuerdan que en clases como el computador, o sea, ya, a ver, lo voy a leer primero. Diseña un computador con pipeline de al menos 5 etapas, donde debido a restricciones del hardware, la etapa MEM debe ejecutarse antes que la etapa X. El computador debe soportar las mismas funcionalidades que el computador básico con pipeline, ¿ya? Como que en clase al final lo que vimos un poco, o sea, como que el profesor pasó un poco fue que, dado que tenemos que la jump unit va a pescar el Z del execute, ¿cierto? O sea, como de la ALU, que la ALU está en execute, entonces como que lo más inteligente sería poner como la jump unit después de la ALU, como para tener ese valor y a partir de eso decidir si uno saltó o no. Entonces por eso estaba como ubicada en la etapa MEM.
¿ya? Acá lo que queremos hacer es que mem vaya antes de x, y hay un tema súper complicado cuando pasa eso, porque al final, es que se lo voy a escribir acá. Ya, como si es que yo tengo que saltar y me equivoco, y yo tenía la etapa mem de estas etapas que yo borro, como que voy a generar inconsistencias en la memoria, ¿ya? Como que voy a generar como que de repente yo escriba cosas que al final no tenía que escribir, entonces como que la memoria puede estar como corrompida en ese sentido, ¿ya? Como que ahora está protegida porque nunca le voy a hacer flashing, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces de cierta forma como, dado que mem está después de execute y que la jump unit está en mem, yo nunca voy a tener que hacer flashing de mem, hacer stalling antes de cada jump. ¿En qué sentido hacer stalling antes de cada jump? Porque al final acá lo que yo quiero es que mi mem esté antes del x, para evitar los problemas de memoria. Ya, pero es que si yo hago un stalling antes de cada... Igual al final vaya a tener el problema de que después de instrucción jump... como que le agregue un NOP después de la instrucción jump. Igual al final ahí vamos a tener el problema de que si alguna de las 3 instrucciones que va después incluye la memoria, igual vamos a tener, igual vamos a poder generar ese problema, ¿ya? Entonces, acá una de las soluciones que se propone, existen más. Tendría que revisar un poco eso porque a lo mejor sí se puede hacer a través de stalling, Pablo. Podría como dibujarlo y después como ver si es que efectivamente se puede. Pero una de las situaciones que como una de las soluciones que se propone es como, ok, hagamos un pipeline de 6 etapas en las que vamos a tener nuestro fetching, nuestro decoding, vamos a tener el jump, vamos a tener el mem, el x y el write back, ¿ya? ¿Cuál va a ser la gran idea de este jump? Es que vamos a separar esto de que la jump unit como que calcula si es que salto o no en execute, ¿ya? Ya no nos va a importar el tema del z, sino que vamos a agregar un restador en esta etapa jump, que va a calcular si es que efectivamente se salta o no. Como que al final vamos a separar un poco las responsabilidades, ¿ya? Entonces, si es que llego a saltar, ¿ya? Nuevamente lo que sí vamos a hacer es que la etapa mem va a ser la que va a comprobar si es que se salta o no, ¿ya? O sea, acá la etapa jump va a calcular como la flag, por así decirlo, de que si salto o no, y la etapa mem va a validar o va a decir como, ok, salto, o ok, no tenía que saltar, ¿ya? Entonces, así lo que yo hago es que cumplo la restricción haciendo que mem esté antes de x, ¿ya? Pero como que de cierta forma yo hice como un copy-paste a x, pero solamente le estoy dando como la responsabilidad de, oye, encárgate tú de ver si es que toca saltar o no toca saltar. O sea, de calcular el tema del salto. Y ahora en mem valida si es que salto o no. Entonces, si es que acá yo digo, oye, sí, tengo que saltar o no tengo que saltar, yo nuevamente voy a hacer flashing solamente de estas 3 etapas y nunca me metí con la memoria, ¿ya? Entonces, acá está escrito en palabras como el jump contendría un restador que genera la condición de salto y luego esta es evaluada de la etapa mem tal como en el computador básico con pipeline, y así evitamos tener que escribir en la memoria las instrucciones siguientes que puede ser que calcen en un flashing, ¿ya? ¿Alguien tiene preguntas acerca de esto como para repetir a lo mejor algo o les quedó claro? Ya, estoy asumiendo que esto es que les quedó claro. Les voy a subir como las slides, así como con las soluciones también y todo, y igual les voy a subir el enunciado de la ayudantía con solución porque había otro ejercicio, había otro ejercicio más que era un poco esto, que al final uno va analizando los como hazards, entonces siento que eso igual ya lo vimos un poco en el ejercicio pasado, pero un poco lo de acá se ve como, se habla de como qué señales están involucradas con la forwarding unit, ¿ya? Entonces, para que igual lo revisen después,
les recomiendo de todas maneras, léanse los apuntes, como que ahí está súper claro como cómo funciona por detrás, como cuál es el mecanismo que ocupan estas como unidades de forwarding o la Data as a Unit o todas estas como piezas de hardware que agregamos, que cómo detectan, onda, como cómo se dan cuenta que al final pasa este caso, y esto solamente se ve a través de señales como combinación de, pucha, si tú tenés un load y tú tenés un W, no sé qué, ¿cómo va a pasar eso? ¿Ya? Entonces, para que lo revisen, creo que puede ser súper importante para el tema de la tarea, y eso en verdad. No sé si les quedan más dudas, preguntas, comentarios para terminar la ayudantiva, porque creo que me pasé por un par de minutos. Bueno, ojalá entonces haya quedado todo claro. Mucho ánimo con la tarea, suerte. Y eso, pues como cualquier cosa, acuérdense de preguntar por las issues, felices de ayudarlos, y mucho ánimo con como con el fin de semestre que está muy duro. Ya, voy a dejar de grabar.